Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Qué bumper más bonito, ¿verdad? Tenemos nosotros. Está comparada la doctora hoy. Y precedido de la mejor... Tenemos muy buena publicidad, pero esa publicidad del Intran, ¿verdad? Que busca tener... da unos mensajes para los conductores de la República Dominicana. Me encanta esa publicidad del Intran. Pónganle mucha atención y llévense de lo que dice ese mensaje del Intran. Doctora, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos días. Usted está muy de rojo hoy. ¿Usted es reformista o cómo es la cosa? Reformista balaguerista. Se me ocurrió sin ningún pretexto. Entonces, cuéntenos de la piedra de la vesícula. ¿Qué hay con esto? Los síntomas, la causa. Bueno, la principal causa de la piedra de la vesícula son las grasas, el colesterol es lo que más frecuentemente produce esos cálculos biliares, como se llaman, o piedra de la vesícula, como lo conoce el pueblo en general, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vesícula es un órgano pequeño que cumple una función de almacenar lo que es la bilis, que la produce el hígado y donde también va a colaborar con el hígado en lo que es la digestión de las grasas. Hay un mito que la población cree que no debe consumir grasa y entonces uno de los factores que predispone a que cuando las personas suspenden totalmente las grasas buenas, que es lo que tenemos que consumir, entonces puede llegar a tener entonces mayor propensión, mayor posibilidad de que se formen los llamados cálculos biliares o piedras de la vesícula. ¿En qué lado del organismo es que está la vesícula? Está en el lado derecho, que es donde está el hígado, y ella está por debajo, ahí como está en la imagen, por debajo, esa imagen verde que parece como una perita. Esa es la vesícula biliar y la tenemos también al lado izquierdo de la pantalla, donde se ven ahí las piedras, donde se ven ahí los cálculos biliares, y también en el lado derecho podemos ver en la parte donde está la imagen de un hombre, donde está el hígado, y entonces también está la vesícula biliar. Doctora, ¿y qué pasa cuando le sacan la vesícula a una gente? La persona puede hacer su vida normal porque el trabajo que hacía la vesícula lo hace el hígado. Y entonces sí, en la primera etapa de donde se le ha extirpado la vesícula, la persona puede tener algunas ciertas situaciones con lo que es la grasa, pero a través del tiempo de 4 a 6 semanas ya la persona puede hacer su vida normal. Es lo más frecuente. ¿Cómo uno se da cuenta que tiene algún problema de la vesícula? Generalmente hay pacientes en un porcentaje alto que no tienen ninguna sintomatología, pero también hay pacientes que van a presentar digestión lenta, donde cuando comen grasa no tienen una digestión adecuada. También pueden producir alguna diarrea en algunas personas, dolor abdominal que pueden tener. Dice pero muy frecuentemente... Que ese dolor es fuertísimo. Dice. Sí, es un dolor muy, muy intenso y también pueden tener dolor en lo que es en el lado de la espalda, muchos dolores de la espalda que la gente lo atribuye muchas veces a los riñones, pero que en realidad no es los riñones, sino que es la vesícula. Y entonces se hace un diagnóstico generalmente por ecografía. En la sonografía se presenta la imagen donde se van a ver los cálculos o los litios, como se llaman, científicamente, de la vesícula biliar. Ahora, eso tiene que ser terrible, un dolor, sí. Porque es en un solo punto, ¿verdad? Es un dolor porque cólico. Porque es un órgano pequeño. Sí, es un dolor cólico que se va a presentar generalmente a nivel de epigastrio, aquí en la parte superior del abdomen, y se puede también irradiar al hombro derecho y a la escápula, en la parte posterior de la espalda.
Entonces, es característico, es muy intenso y muchas veces las personas cuando acuden a la emergencia, donde se hace la evaluación, entonces es ahí donde se hace el diagnóstico, porque la mayoría de personas muchas veces no conocen que tienen, de una vez. que tienen la condición. Depende en qué etapa de la enfermedad esté, porque se producen varias enfermedades. Hay una que es infecciosa de la vesícula y entonces dependiendo en la etapa que esté, entonces se podría operar de emergencia y o dar algún tratamiento para posteriormente entonces hacer la cirugía. ¿Hay alguna prevención para evitar que se infecte este órgano? Sí, lo más importante que debemos saber y tener en cuenta es, mire ahí la imagen esa es una pieza quirúrgica donde se ha extirpado la vesícula y donde tiene ahí un sinnúmero de cálculos biliares o piedras biliares. Las personas tienen que tener en cuenta que antes de hacerse la cirugía y después de hacerse la cirugía debe adoptar una medida de hábitos de alimentación correcta para que entonces pueda proteger también a su hígado, porque entonces ya la ayuda que le daba la vesícula no se la va a dar al hígado, y es por eso entonces que debemos de adoptar hábitos de alimentación saludable para que entonces podamos evitar los alimentos por un espacio de tiempo en lo que el cuerpo vuelve a hacer su trabajo normal, para entonces evitar que se puedan afectar más el hígado. ¿Y entonces, el riñón? ¿Eso pasa lo mismo con el riñón, los cálculos? Sí, pero es otro tipo de condición que se produce, pero también se producen a nivel de los riñones. ¿Afecta el páncreas o no? Una de las complicaciones más difíciles y más graves que pueden presentarse aquí en el caso de cuando tienen piedra en la vesícula es esa, donde va a obstruir lo que son los conductos del páncreas y entonces pueden desencadenar una pancreatitis aguda, donde las personas se van a poner amarillas y van a tener también mucho dolor a nivel de lo que es el epigastrio y en la parte central del abdomen, que es donde acusan el mayor dolor. También es importante mencionar aquí que también se puede producir cáncer de la vesícula y es por eso entonces que debemos de extirpar la vesícula cuando entonces ya sabemos que tenemos cálculo de la vesícula. Ese es el mismo cáncer del páncreas o está relacionado. Puede estar relacionado porque cuando se tapona los conductos del páncreas, entonces impide que el páncreas pueda hacer su trabajo adecuadamente y entonces va a afectarlo de una manera indirecta. ¿Y remedio? ¿Cuáles remedios tendríamos? Dentro de los remedios está el tratamiento definitivo es la cirugía. Manuel se refiere a lo casero. Ajá. No, porque hay... No, porque cuando tú hablas de remedios, tú te refieres a remedio casero, que la gente prepara botella o se bebe lo que sea. Sí, están aconsejados los remedios caseros, como dice don Manuel, porque son elementos que tenemos a la mano de una manera práctica, cotidiana, que la población conoce en la mayoría de los casos y entonces que también puede utilizar. Ahí están lo que son las llamadas infusiones, que hay una serie de hierbas que van a consumir y donde se pueden ir adquiriendo de manera práctica, cotidiana, en lo que entonces pueden buscar la ayuda, recomendablemente que sea una ayuda médica para que entonces puedan evitar que haya complicaciones mayores. Aparte del dolor, ¿hay otros síntomas, por ejemplo, como fiebre, que la persona puede decir, déjame chequearme a ver? Sí, cuando hay una colecititis aguda, que se llama la enfermedad que produce por una infección de la vesícula, entonces ahí puede presentarse fiebre y dolor también. ¿Es una señal para una alerta? Es bueno porque cuando la persona puede presentar fiebre por alguna o por cualquier situación, es recomendable que busquen ayuda para que identifiquen cuál es la razón que le está produciendo la fiebre, porque la fiebre es un síntoma que no es característico de una sola enfermedad. Entonces, por eso la importancia de que acudan
porque pueden tener una condición grave de la vesícula y entonces ahí pueden retrasar el tratamiento y entonces agravar las condiciones de esa persona. Bueno, y que puede también generar un problema mayor porque se puede infectar todo el sistema, ¿no? Se complica, por eso decía que lo importante de que acudan a buscar la ayuda para que puedan evitar que haya una gravedad No en ir a ese la caso. farmacia, decir, mire, siento como que tengo fiebre, dame una pastilla ahí. Bueno, lo recomendable es que las personas, porque ya tenemos muchas herramientas y toda la población tiene acceso a lo que es la medicina, la salud, en los centros hospitalarios, en las clínicas, que tenemos ya muchísimo. Y entonces es recomendable que busquen ayuda profesional para que puedan tener un desenlace apropiado y que eviten complicaciones mayores que como quiera entonces van a peligrar su vida. Sí, porque tal vez tú pudieras decir, bueno, yo me voy a tomar un té y con eso yo resuelvo, pero sucede que sigue el problema. Entonces el profesional es quien debe de hacer el trabajo que estudió mucho tiempo para eso, ¿verdad? Sí, y tenemos herramientas que son accesibles y no son tan costosas para las personas, donde van a poder hacer un diagnóstico, se va a hacer un diagnóstico y se va a dar el mejor tratamiento en ese momento que la persona requiera. Es por eso que uno no les recomienda siempre que en vez de ir a la farmacia, mejor vayan a una emergencia de un centro hospitalario donde le van a identificar cuál es su situación primero y entonces después van a tener un tratamiento seguro. Excelente, doctora. Como siempre, esta sesión de nada más no es, la gente la va a pedir que se haga 2 veces a la semana. Sí. Muchas gracias, doctora. Bueno, vámonos a la pausa, José, y cuando retornemos tendremos por aquí a Méndez, Luis Méndez, y vamos a hablar de los deportes, vamos a hablar de David Ortiz y todo lo que está pasando en el mundo de los deportes. Adelante, director.